Como sabéis, estamos en el primer capítulo, con los Colosenses. Estamos considerando la oración inicial de Pablo, la cual tiene dos grandes secciones: la parte de acción de gracias, la cual ya hemos considerado, y la parte de petición o de intercesión, la cual ya hemos empezado a considerar. Y hasta ahora hemos visto el primer punto, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios; el segundo punto, que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. Eso fue lo que abordamos la semana pasada. Y en la voluntad del Señor hoy vamos a ver el resto de este bosquejo que os tengo en pantalla, que la petición tiene un propósito, y los propósitos son que agrademos a Dios con nuestro estilo de vida, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que seamos fortalecidos en el poder de Dios y que seamos agradecidos. ¿Alguien, por favor, puede leer los versículos del 9 al 12, y así nos situamos en el contexto que estamos estudiando? ¿Alguien? O lo leo yo para que así quede en el medio, ¿no? ¿Verdad? Bien, pues dice así, empezando a leer en el 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, en el versículo 10, Pablo nos presenta el propósito o propósitos de esta petición de discernimiento espiritual. El propósito principal es para que andéis como es digno del Señor. Luego se desglosa en 5 propósitos más, que lo que hacen es concretar en qué consiste ese andar como es digno del Señor. El verbo andar digno en el Señor es un infinitivo auristo en voz activa, y de él dependen 5 verbos en participio presente. Esos 5 verbos son: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y dando gracias al Padre con gozo. De entrada, lo que podemos decir es que la petición de Pablo por discernimiento espiritual, sabiduría e inteligencia, tiene como propósito que los creyentes en su quehacer diario reflejen el carácter de Dios, lo cual, a fin de cuentas, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo nos está enseñando que los creyentes estamos llamados a, con nuestro estilo de vida, dar una respuesta adecuada, esto es, estar a la altura de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la obra de la cruz y de la resurrección. La conexión de la petición de sabiduría, conocimiento e inteligencia con el andar, o lo que es lo mismo, con el vivir diario, es una verdad muy recurrente en la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios está lleno de esas referencias. Os tengo aquí unas citas: Proverbios 4, 5, 6, 12, 14. ¿Alguien puede, por ejemplo, leer Proverbios 4 del 5 al 6? ¿O lo tengo que leer yo para que quede grabado? Si me ayudáis un poco, me echáis un cable. El que lo tenga, que lo lea. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Muy bien. Y el libro de Proverbios está lleno de esos
esos consejos, ¿de acuerdo? Bien, todo este conocimiento, toda esta inteligencia, toda esta sabiduría que Pablo está pidiendo en el versículo 9, no tiene como propósito el saber por saber, o conocer con el fin de almacenar datos bíblicos o teológicos. Incluso no tiene que ver con el fin de adquirir conocimiento para sacarse un máster en divinidades en cualquier escuela de teología, ni para poder dar estudios o predicaciones en un púlpito. No tiene nada que ver con eso. Todo este conocimiento es para poder vivir cada día en medio de la voluntad de Dios. El fin último de este conocimiento es que el estilo de vida de los creyentes esté a la altura de aquel que nos ha salvado. Como dice Pablo, que nuestro andar sea digno del Señor. Ese andar digno se concreta, como digo, en 5 acciones: agradarle en todo, llevar fruto, crecer en el conocimiento, ser fortalecidos y dar gracias al Padre. Agradándole en todo. Esta frase la utiliza Pablo como un paralelismo hebreo que consiste en decir lo mismo que la frase anterior, pero con palabras distintas. La idea aquí es que nuestro estilo de vida debe ser en su totalidad algo en lo que Dios se agrada. No debe haber una área en nuestra vida en la que Dios sí que se agrade, como por ejemplo nuestra actitud en la iglesia, y otra en la que Dios no se agrade, que podría ser nuestra actitud o comportamiento en casa o en el trabajo o en según qué círculo. El verbo utilizado en el original implica que el creyente debe llevar a cabo un esfuerzo consciente de agradar a Dios en todo. Y es la misma idea que Pablo repite en 1 Corintios 10:31, que lo conocemos bien, cuando dice: haced todo, ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otro pasaje donde se ve claramente, y lo voy a leer yo, está en 1 Timoteo 4, versículo 1, cuando dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos... estoy leyendo 1 Timoteo cuando tengo que leer 1 de Tesalonicenses. Me he equivocado. Ya me parecía a mí que los posteros tiempos no era. Ahora sí. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 1. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así andéis más y más. ¿Bien? Es la misma instrucción. Dejadme que a propósito de ello os haga una pregunta de aplicación. ¿A quién intentamos nosotros agradar con nuestra vida? La respuesta del libro y la respuesta que dice Pablo es que hemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Pero lo cierto es que cada día vivimos en la tensión de agradar a los que tenemos a nuestro alrededor. Porque ya sea de forma consciente o inconsciente, lo que buscamos es su reconocimiento, buscamos su aceptación, no queremos ser rechazados. Y como esa necesidad de no ser rechazados, de ser aceptados, está muy arraigada dentro de nosotros, en ocasiones actuamos más para agradar a los que están a nuestro alrededor, para así a recibir su aprobación y su aplauso, que para agradar a Dios. El problema se agrava cuando lo que hacemos para agradar a los que nos rodean va directamente en contra de los valores del Evangelio o va en contra de la ética del reino de Dios. Por tanto, la pregunta es pertinente. ¿A quién intentamos agradar con nuestras vidas? Este concepto de agradar está íntimamente ligado con la siguiente petición, con el segundo
participio presente que, como la anterior y los 3 que van a venir a continuación, están relacionados o modificando al verbo andar. Y es llevando fruto en toda buena obra. Pablo aquí, a las obras, les atribuye un inmenso valor, pero siempre cuando esas obras están consideradas como el fruto, no como la raíz de la gracia. El fruto es la evidencia de una vida que agrada a Dios. El fruto no salva, pero el fruto da gloria a Dios. Y Pablo dice que ha de ser en toda buena obra. Y esa toda es toda. Por tanto, no se limita a que el fruto debe ser entendido como llevar a personas a los pies de Cristo, como en muchas ocasiones se ha entendido. Es evidente que llevar personas a los pies de Cristo para que se conviertan puede ser un fruto, pero no es el fruto, como en muchas ocasiones se ha interpretado. He oído más de una predicación donde se ha interpretado que el fruto es igual a llevar a personas a Cristo. Esta interpretación, que yo la considero totalmente errónea, lo que causa es sentimientos de culpa e indignidad en muchos creyentes. Hace que muchos creyentes se sientan mal e indignos delante de Dios porque quizá en toda su trayectoria de creyentes no han experimentado el gozo que supone llevar a alguien a los pies del Señor y ayudarle a entregar su vida a Él. Esta es evidentemente una experiencia, yo diría, gloriosa, ¿no? Pero es un don de Dios. No es mérito del que Dios ha utilizado como canal para llevar a esa persona a los pies del Señor. El fruto es toda buena obra. Y ese toda es toda. Tanto la que se realiza en la Iglesia como la que se realiza fuera de la Iglesia, por ejemplo, en el trabajo. Toda es toda. El siguiente concepto es creciendo en el conocimiento de Dios. El verbo aquí, conocimiento, es epinosco. Y lo que está expresando Pablo con este verbo es que los creyentes necesitan continuar avanzando y profundizando en las implicaciones de vivir conforme al conocimiento de la persona de Dios y del Evangelio de Dios. Es muy interesante notar como en una misma oración y en 2 verbos, y en 2 tiempos o en 2 versículos consecutivos, Pablo conecta con esas 2 realidades. En el versículo 9 nos hace ver que el conocimiento es el punto de partida, y en el versículo 10 nos hace ver que es la característica resultante de una vida que agrada a Dios. Este hecho no debería de extrañarnos, ya que el conocimiento verdadero, ese conocimiento pleno del que hablábamos la semana pasada, el cual no es meramente intelectual, sino que esencialmente y especialmente es vivencial, si se busca correctamente, como Pablo lo está pidiendo en sabiduría y inteligencia, produce en sí mismo un deseo de crecer más, de conocer más. Esto en los Salmos se expresa de una manera muy poética y nadie como David para expresarlo cuando dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Bien. Fortalecidos con todo poder. Esta petición está íntimamente relacionada con la anterior, es una encadenación de ideas, dado que cuando una persona crece en el conocimiento de Dios, su fuerza y su valor aumentan. La certeza de la presencia de Dios en la vida del creyente hace que el creyente, como se dice ahora, se empodere. Se ha puesto de moda esta palabra.
Pues bien, se empodere quiere decir que pueda parafrasear a Pablo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es como el empoderamiento que viene de uno mismo, sino que esta fortaleza procede de Dios. Y eso es lo que el tiempo, la forma verbal del participio presente de este verbo nos comunica, y este verbo podría ser traducido correctamente como estás recibiendo poder. Esta traducción permite apreciar más la intencionalidad, el verdadero sentido o la verdadera enseñanza que Pablo está intentando transmitir y comunicar. El poder de Dios, al igual que en la salvación, es un regalo sobrenatural que viene de Él, que se recibe por la fe, no por las obras. Lo que hemos de hacer los creyentes es depender del Espíritu Santo y así poder vivir vidas dignas. O como ya dijimos la semana pasada, que nos dice Pablo en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, que como vimos, ese término de llenura habla de dejarse controlar por el Espíritu Santo, y esta verdad viene ratificada por la siguiente frase en la oración que acompaña al verbo. Dice: conforme a la potencia de su gloria. Esta frase describe la manera en cómo los creyentes debemos ser fortalecidos con todo poder de Dios. Debemos de depender del Espíritu de Dios. La gloria de lo que hagamos en su poder siempre va a ser para Él, nunca para nosotros, nunca. Lo que hagamos siempre lo vamos a hacer por sus méritos, no por los nuestros, porque hemos sido fortalecidos en su poder, no en nuestro poder. Además, esta es una verdad que no debemos olvidar en cuanto a que experimentar el poder de Dios es algo que normalmente lo experimentamos sobre todo, ¿sabéis cuándo? ¿Sabéis cuándo experimentamos el poder de Dios? Cuando estamos débiles, cuando somos débiles, ¿no? Cuando pasamos pruebas. Esa es una verdad que Pablo aprendió bien en sus carnes, que la explicó en más de una ocasión y que creo que la expresa de una forma magistral en 2 de Corintios 12, versículos del 8 al 10, cuando dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetea, para que no me enaztelca en sobremanera, respecto al cual le he pedido 3 veces al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo cierto es que es muy curioso e interesante ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas para acabar formando la imagen de Cristo en nosotros. Ciertamente Él utiliza medios que a nosotros nos cuesta no tanto de entender, sino más bien de aceptar, dado que Dios muchas veces decide trabajar con nosotros de una forma intensiva en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que de alguna manera podemos considerar que Dios ha puesto el fuego del horno de la prueba a 1000 por hora, que está muy, muy caliente.
Y es en esos momentos cuando el horno está tan fuerte que el material se suele fundir, se suele derretir. Y es en ese momento cuando está blando, cuando está moldeable, es cuando Dios de forma prodigiosa actúa y perfecciona su poder en nosotros. ¿Para qué? Pues Pablo lo aclara con un para. Sigue diciendo para. ¿Para qué? Obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es muy interesante ese para, ¿eh? Ese para describe el por qué ser fortalecidos con el poder de su gloria. Ese para nos explica por qué el trato de Dios es como es, por qué Él permite que nuestras vidas lleguen momentos de dolor, lleguen momentos de sufrimiento, lleguen momentos de pruebas. La finalidad es proporcionarnos perseverancia y paciencia, y todo ello en medio de un contexto de gozo y no de queja o de resentimiento, sino de contentamiento, de profundo gozo en el Señor. Es muy curioso como en este caso Pablo y Santiago coinciden al 100%. Algunos han querido ver divergencias entre la epístola de Santiago y las epístolas de Pablo sobre el tema de la fe, cuando realmente no lo hay. Pero en lo que es más claro que el agua, que los propósitos son iguales y los temas son iguales, es cuando Pablo y Santiago hablan de las pruebas. Santiago 1, 2 y 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ese es el porqué, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tiene su perfecto resultado en que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Según el comentarista bíblico Hendriksen, la paciencia es, y creo que os lo pongo en la pantalla, y lo pongo porque me gustó mucho cómo lo define, la paciencia es la gracia de poder permanecer firme, es la valentía de preservar en la ejecución de la tarea que uno ha recibido de Dios, a pesar de todas las dificultades y aflicciones. La paciencia es el rehusarse a sucumbir a la desesperación o a la cobardía. Eso es paciencia. Y nosotros, cuando tenemos una prueba, solemos decir que Dios, mándame paciencia. Y queridos, la paciencia no cae del cielo a kilos. Si tú y yo le pedimos paciencia a Dios, que sepáis, entre tú y yo, que quede entre nosotros, le estamos pidiendo que nos ponga a prueba. ¿Bien? Que quede claro. Podemos hacerlo, pero es que la paciencia, tanto Santiago como Pablo, vienen de donde vienen. Vienen de, en medio de la prueba, en medio de nuestra debilidad, ejercer el poder de Dios. Solo allí, solo en ese contexto, es que se ejerce paciencia, donde uno persevera en ir adelante en aquello que Dios le ha dado y no sucumbir ante la desesperación de lo que tiene, ni echarse atrás o volver atrás, que es la tentación que uno puede tener ante las situaciones complejas de la vida. Perseverancia es aquella decisión tomada en base al conocimiento de Dios, en esa sabiduría e inteligencia, que decide no rendirse, seguir adelante, seguir confiando y esperando en Dios, por más cuesta arriba, empinada que se ponga la subida,
y no deja de subir. Quizá no irá corriendo, quizá no irá un paso muy ligero, quizá dará un paso y a duras penas dará otro paso. Pero ni se parará ni volverá atrás. Eso es perseverancia. Eso es perseverancia. Y todo ello, dice Pablo, sazonado en gozo. Tened por sumo gozo, diría Santiago. El gozo está basado en la persona y en las promesas de Dios. La felicidad, que es lo que el mundo anhela, está basada en las circunstancias que nos rodean, y estas tienen que ser favorables, porque si no, no somos felices. La felicidad es efímera. La felicidad en sí no tiene fundamento. El gozo es eterno. El gozo es constante. El gozo está fundamentado en la roca. El gozo en las tribulaciones es una enseñanza que es transversal, constante a lo largo de la palabra de Dios. Jesús lo enseñó de forma magistral en el Sermón del Monte, en sus bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados aquellos que sean perseguidos a causa de ¿qué? De mi nombre, no a causa de cualquier otra, no, a causa de mi nombre. Mateo 5, de 10 al 11. Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, nos hace ver cómo los apóstoles, después de ser azotados ante el concilio, dicen que van a obedecer antes a Dios que a los hombres. Y en Hechos 5:41 se nos dice que una vez que los azotaron, por decir eso, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa de su nombre. Y de nuevo el apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios 4, nos relata un poco su experiencia personal. Allí en 2 de Corintios 4, a ver si llego. Y dice, versículo 8, empieza diciendo: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Sigue y llega al versículo 12 y 14 cuando dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. A ver, no sé si estoy leyendo donde quiero. Creí por lo cual había, nosotros también creemos por lo que también hablamos, sabiendo que el que resucitó, el Señor Jesús, también nos resucitará a Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia en medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Ese es
el testimonio, el ejemplo de Pablo, y creo que no podemos apuntar a ninguna otra dirección que no sea esa. Va a ser ya en los versículos del 12 al 14 de nuestra oración, donde Pablo va a explicar esos motivos por los cuales estar gozosos y por los cuales nosotros lo tenemos que estar, igual que los colosenses. Esos motivos los vamos a considerar la semana que viene, pero antes de concluir, dejadme lanzaros pues unas pocas preguntas de aplicación, de reflexión personal, ¿no? La primera ya os la lancé hace un rato, ¿no? Tiene que ver con a quién intentamos agradar en nuestras vidas, a Dios o a los demás. Todos sabemos cuál es la respuesta correcta, pero delante de la presión diaria, pues, ¿dónde estamos? La segunda cuestión sería, ¿cómo vamos con el fruto? ¿Nuestras vidas están dando fruto? Esto es, ¿están dando evidencias de nuestra fe en los contextos más cotidianos, como puede ser la familia, el trabajo y, como no, la iglesia? ¿Estamos creciendo verdaderamente en el conocimiento de Dios? Es decir, ¿lo que estamos conociendo de Dios está afectando realmente a nuestro decidir diario, a nuestro quehacer diario, no simplemente en almacenar datos? ¿Y cómo nos enfrentamos a esos momentos duros de la vida, a esos momentos complejos, a esos momentos de prueba? ¿Nos estamos dejando fortalecer en el poder de Dios, descansando en su gracia y siendo conscientes de que en nuestra debilidad es cuando el Señor pone en marcha todo su poderío? Y enfrentamos esos momentos con esa paciencia, con esa perseverancia, y todo ello en un contexto de gozo. Bien, son preguntas que nos tienen que hacer que pensar y que considerar, y espero que la palabra de Dios pues nos aliente y nos estimule a ello.